Estimadas amigas y amigos, qué placer saludarles. Encantado de recibir sus mensajes que en esta ocasión han sido muy voluminosos y de verdad les agradecemos mucho la deferencia en tomarse el tiempo para participarlos. En esta ocasión estamos presentando un reporte especial en particular en donde estamos apoyados por la AFCOM. Este reporte especial en particular se llama El auge de la inteligencia artificial, impulsa la construcción de centros de datos y la innovación en el diseño. De la inteligencia artificial todos hablamos, pero vale la pena que escuchemos a los expertos. El AFCOM es una asociación que sin lugar a dudas es el principal y el primer antecedente de los organismos de la clase del Optime Institute y del ASRAE orientado a centros de datos. Sabemos que ASRAE ve todas las disciplinas de aire acondicionado, sin embargo, AFCOM ve toda la parte de la operación del centro de datos. De hecho, el último informe sobre el estado de los centros de datos de la AFCOM, que son las siglas de Association for Computer Operations Management, una asociación profesional que apoya las carreras de los profesionales de los centros de datos y la infraestructura de las tecnologías de la información. La misión de AFCOM es proporcionar un foro para que los miembros aprendan, establezcan relaciones profesionales y se involucren con herramientas, noticias e investigaciones específicas de la industria. En este reporte especial, la AFCOM nos ofrece una instantánea de una industria que está siendo testigo de un auge masivo en el diseño y la construcción de infraestructuras frente a nuevos desafíos. El rápido crecimiento de la inteligencia artificial y de los servicios digitales en general está impulsando la demanda de nuevos desarrollos de centros de datos, al mismo tiempo que estimula la innovación en el campo del diseño de centros de datos y la innovación técnica, según precisamente este más reciente informe sobre el estado de los centros de datos de la AFCOM. La octava edición del estudio anual de AFCOM, publicado este mes de diciembre, la octava del 2024, la octava edición del estudio anual de AFCOM ofrece una instantánea de una industria que está experimentando a la vez un auge masivo en el diseño y la construcción de infraestructuras y simultáneamente se enfrenta a una lista creciente de desafíos en áreas clave como la energía, el enfriamiento y la sostenibilidad. Este año profundizamos en las complejidades de las GPU, el crecimiento explosivo del sector de los centros de datos y en particular la adopción de soluciones de inteligencia artificial. No debemos olvidar que las GPUs son los procesadores orientados a las gráficas, a los procesadores gráficos. Y este enunciado lo dijo Bill Clayman, que es el presidente del programa del evento Data Center World de AFCOM y coautor del informe. Una mayoría significativa de los encuestados se está preparando para integrar soluciones con capacidades de inteligencia artificial en sus centros de datos. ¿Cuál es el impulsor principal? Un interés abrumador en apoyar la última ola de aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Razones para implementar soluciones compatibles con inteligencia artificial. El boom de la construcción, según el informe sobre el estado de los centros de datos de 2024, determina que el auge de la inteligencia artificial está influyendo significativamente en el diseño y la infraestructura de los centros de datos. Este cambio está siendo impulsado por los hyperscalers, incluidos Google, Meta y Amazon, que se están adaptando precisamente para irse de manera redundante adaptando a los requisitos de carga de rack más elevados para respaldar las cargas de trabajo de inteligencia artificial y las demandas informáticas. Más de la mitad, el 53% de los entrevistados como parte del informe, dijeron que consideran que las nuevas cargas de trabajo soportando inteligencia artificial definitivamente
aumentarán los requisitos de capacidad para la industria de la colocation. En cuanto a las soluciones de inteligencia artificial, el 56% de los encuestados mencionó que planeaba implementar soluciones con capacidad de inteligencia artificial en sus propios centros de datos, más comúnmente para respaldar casos de utilización de la inteligencia artificial generativa, un 43% del universo de entrevistados, citando el último estudio de Standard & Poor's Global, que indica que hay casi 10,000 instalaciones de centros de datos mayoristas y de colocation en funcionamiento en todo el mundo. No debemos olvidar que Standard & Poor's es el propietario del Optime Institute. Upton dijo que los hallazgos sugieren colectivamente un panorama robusto y en expansión para los centros de datos. Adicionalmente de la inteligencia artificial, el crecimiento en los mercados secundarios y el aumento de la demanda de servicios de colocation de alta densidad también está impulsando nuevos desarrollos, dijo en la asociación de esto. Estos sentimientos alcistas fueron compartidos por el analista del Oro Group, Byron Fong, quien le dijo a AFCOM: esperamos que se deba agregar nuevo espacio en el centro de datos en los próximos años. Los proveedores de servicios de colocation y nube a hiperescala ya están en una carrera para construir instalaciones más nuevas y más tecnológicas a nivel mundial. Los nuevos centros de datos deberán construirse desde cero en lugar de modernizarse para que estén listos para la inteligencia artificial, ya que la infraestructura tiene requisitos únicos de enfriamiento y energía. Set de datos. El crecimiento previsto de AFCOM en el sector de los centros de datos se reflejó en un estudio reciente de Gartner Group, que predice que el gasto mundial en tecnologías de la información ascenderá a $5 billones en este 2024, lo que supone un aumento del 6.8% con respecto a 2023, y se espera que el gasto en servicios de centros de datos crezca un 7.5% para alcanzar los $261 millones en este mismo periodo. De hecho, el analista de Gartner, John David Lovelock, dijo: las empresas continúan encontrando más usos para la tecnología. El Departamento de Tecnologías de Información se ha trasladado desde el back office a través del front office y ahora genera ingresos. Hasta que no haya una meseta en cómo y dónde se puede utilizar la tecnología en una empresa, no puede haber una meseta en el gasto en tecnologías de la empresa. Es decir, todo sigue en aumento, nada se ha ecualizado a nivel financiero en los centros de datos. Los centros de datos forman la columna vertebral de la infraestructura de las tecnologías de la información, sobre todo en las cuestiones empresariales. Este aumento previsto de la demanda se están sintiendo en quienes están en la primera línea de la construcción y las operaciones de los centros de datos, como es el caso de nosotros en Green Continuity. La inteligencia artificial continuará impulsando el crecimiento de los centros de datos en la industria europea. Por ejemplo, dijo Oliver Menzel, el CEO de Maincubes, un operador europeo de centros de datos, que comentó para este reporte especial: también vemos que es un catalizador para superar los desafíos, por ejemplo, la economía, la cadena de suministro, la disponibilidad de tierra y terreno para construir y la energía, las regulaciones locales que se presentan al permitir una innovación ascendente. Nuevas innovaciones, sostenibilidad y modularidad. Aquí vemos en este gráfico, en esta diapositiva, la utilización de las energías renovables que alcanzan ya un 73% a nivel global en la industria de los centros de datos. La necesidad de nuevos centros de datos no está exenta de desafíos. Las limitaciones de energía y el enfriamiento, las amenazas a la infraestructura, los desafíos de la cadena de suministro y la necesidad general de mejorar la sostenibilidad en toda la industria se citaron como problemas centrales que afectarán al espacio de los centros de datos desde este 2024. La expansión y el papel crítico de nuestro sector, junto con sus importantes necesidades energéticas,
han requerido un mayor énfasis en las prácticas sostenibles y la exploración de fuentes de energía renovables, afirma el informe de la AFCOM, el octavo anualizado. 3 de cada 4 encuestados, que representan el 72%, planean utilizar energías renovables, incluyendo un 27% que lo está haciendo actualmente. La gestión de la infraestructura de centros de datos, los DCIMs, y la mayor adopción de centros de datos modulares también se identificaron como tendencias clave de la industria a tener en cuenta en los próximos 12 meses, o sea, para 2025. Esto de acuerdo al reporte de la AFCOM. De acuerdo a este reporte, el 42% de los entrevistados indicó que un enfoque híbrido para la construcción de centros de datos utilizando instalaciones modulares prefabricadas junto con técnicas de construcción tradicionales estaban en su radar. Al profundizar en los diseños de centros de datos prefabricados, teníamos curiosidad para saber qué parte se prefabricaría y entregaría. Los encuestados que planean aprovechar la prefabricación en nuevas construcciones de centros de datos son los más propensos a informar que exploran módulos de energía prefabricados, los skids como los que utiliza Equinix a nivel mundial, con un 78% de los entrevistados, y módulos de enfriamiento prefabricados, 72%, similares también a los que utiliza Equinix a nivel mundial, comentó para este informe de AFCOM. De hecho, este informe se produce en un momento en que los analistas citan cada vez más la modularidad como una tendencia central de la industria. Los centros de datos prefabricados ya pueden acortar el tiempo de construcción entre un 40 y un 80%, dijo el analista de Omdia Vladimir Galamov a Data Center Knowledge el año pasado y lo confirmó para este reporte de la AFCOM. Es hora de abrir nuestras mentes y adoptar esta solución que puede reducir la huella de carbono de un edificio de centro de datos cuando menos en 2/3 partes. Los centros de datos prefabricados ya pueden acortar el tiempo de construcción entre un 40 y un 80%, como revisamos previamente. Es hora de abrir nuestras mentes, tal y como comentó Galamov. Esto es muy importante y en esta imagen de la diapositiva tenemos la imagen de un data center prefabricado. Y no debemos perder de vista que algunos fabricantes como Huawei ofrecen este tipo de data centers prefabricados previamente certificados en Tier 2 y en Tier 3 por el Uptime Institute. Un cambio monumental. La optimización de la inteligencia artificial en la operación de los centros de datos, que es realmente lo que estamos esperando. Millones de puntos de datos, ¿sí? Algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje intuitivo. También Digital Twins con imágenes de 3D intuitivas y optimización interna en tiempo real. En medio de la creciente lista de desafíos, el aumento de la demanda de la inteligencia artificial ha tenido un impacto positivo en la industria en general, según el ingeniero Menzel. Al mejorar la eficiencia energética y fortalecer la seguridad de los datos a través de herramientas y aplicaciones de las industrias innovadoras, comentó Menzel, que recordemos que es el CEO de Maincubes en Europa. Por ejemplo, la inteligencia artificial podría ayudar a predecir las demandas de cargas de trabajo y automatizar la distribución de recursos físicos y virtuales. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial al consumo de energía? En la imagen de esta diapositiva, el consumo actual de energía en los Estados Unidos es solo la mitad de lo que habría sido si los niveles de eficiencia energética y productividad energética se hubieran mantenido igual. La llegada de la inteligencia artificial generativa significa que cada vez se harán más preguntas a la industria de los centros de datos sobre nuestra responsabilidad desde la perspectiva del consumo de energía. Pero lo que hay que entender, comentó el ingeniero Galamov, es que entre 2008 y 2020, a pesar de un gran aumento en el uso de Internet y computación en todo el mundo, la participación de los centros de datos en el uso mundial de electricidad se mantuvo al 1%. Estos esfuerzos enfatizan los enormes avances
realizados en eficiencia centrada en la efectividad del uso de energía, PUE. Un ejemplo, más de 13,000 sucursales bancarias han sido cerradas en Estados Unidos a medida que los usuarios finales se han dirigido a trabajar a la banca digital. Sin embargo, el crecimiento de la inteligencia artificial y la adopción de las GPUs está a punto de cambiar la ecuación del uso de la energía. Las proyecciones de NVIDIA para 2024, el principal fabricante precisamente de GPUs, muestran más del doble de los envíos del GPU para centros de datos en comparación con las cifras anteriores. Eso va a incrementar mucho la demanda de energía. A medida que se dedica más energía a la inteligencia artificial, la proporción de electricidad mundial en el centro de datos aumentará en alrededor de 2%. En un par de años nos comentó el ingeniero Galabov, que recordemos es el ingeniero de investigación y desarrollo de NVIDIA, el desarrollador de centros de datos clase mundial. Tendencia en la construcción de centros de datos. Aquí vemos qué impresionante es cómo se ha ido desarrollando y cómo se espera hasta el 2033 el índice de construcción, y tenemos, de acuerdo a esta tabla, la construcción específicamente para Tier 1, Tier 2, Tier 3 y Tier 4 del Uptime Institute. Más allá del aumento del consumo de energía, OMDIA espera que el ritmo de construcción de centros de datos se ralentice en ubicaciones maduras como Estados Unidos, la Unión Europea y China, ya que ya existe abundante capacidad. En las localidades emergentes, sin embargo, el ritmo se acelerará. África, América Latina, Oriente Medio, India, Tailandia y Vietnam verán más centros de datos, comentó Galamov, que ya está trabajando OMDIA en esas localidades. Tanto la construcción en Estados Unidos ha caído del 49% del total mundial en 2017 al 35% en la actualidad. Etiopía y Namibia planean duplicar la capacidad de los centros de datos cada año, aunque parten de un número relativamente bajo, siguió comentando Galabov. Otro factor que hay que entender es que las iniciativas en curso de soberanía de datos afectarán a dónde se almacenan los datos y dónde se necesitan más nuevos centros de datos. Adicionalmente a tener más centros de datos, el mundo también verá aumentar la densidad de racks durante los próximos años. De 7 kilowatts por rack en promedio en 2021, ya hemos llegado a densidades promedio de racks de 12 kilowatts, de acuerdo a mismo Galabov en NVIDIA. Se espera que esa trayectoria ascendente continúe con promedios de 20 kilowatts probablemente para 2030, 20 kilowatts de densidad por gabinete de tecnologías de la información. Eficiencia y sostenibilidad. Con el aumento en el uso de energía y la densidad prevista para los próximos años, la industria debe duplicar la eficiencia y la sostenibilidad. Galabov dijo que estamos a punto de experimentar una nueva ola de optimización del centro de datos con un enfoque en la reducción de la huella de tecnologías de información, consolidación de equipos menos componentes mecánicos, mejoras en la conversión de energía y el advenimiento del DCIM impulsado por inteligencia artificial y sistemas de gestión para el centro de datos. Existe una oportunidad para que el DCIM se convierta en una herramienta de automatización centralizada que pueda operar en todos los centros de datos y hasta el borde, es decir, hasta el edge computing, dijo Galabov. La inteligencia artificial enriquece al DCIM. Propiamente con inteligencia artificial podemos minimizar el impacto de la escasez de personal y desarrollar formas de mejorar aún más la eficiencia y la sostenibilidad tanto a nivel de tecnologías de la información como de infraestructura física. De acuerdo a la encuesta de AFCOM State of the Data Center 2024, más de la mitad de todos los centros de datos planea implementar energía solar y más del 25% están agregando energía eólica. Otros están estudiando la energía nuclear, el hidrógeno, la geotérmica y los sistemas de almacenamiento de energía en baterías, BESS, de acuerdo a sus siglas en inglés. Esto puede reducir el costo de la energía en general al alejarse de la dependencia de una empresa de energía de servicios públicos como CFE en la República Mexicana.
colaborando en soluciones de energía sostenible. Los operadores de centros de datos, los expertos en infraestructura y los responsables políticos a nivel comunitario, nacional e internacional están colaborando en soluciones de energía sostenible. Para Clayman, el último informe de la industria de AFCOM, Clayman es parte de la AFCOM, se produce en un momento en que los operadores de centros de datos se encuentran a la vanguardia de un cambio monumental, con pronósticos que indican las aplicaciones basadas en modelos de lenguaje grandes serán tan omnipresentes como las aplicaciones web dentro de la próxima década en advenimiento, es decir, de aquí al 2030. La industria se encuentra en una coyuntura, dijo Clayman, de AFCOM. Sin embargo, la narrativa no termina con la inteligencia artificial. De acuerdo a él, la AFCOM en su exhaustivo informe va más allá y desentraña las complejidades que subyacen a esas tendencias emergentes. Estamos en la cúspide de la creación de una era digital, como ninguna otra. En este viaje, los desafíos son inevitables y las barreras están destinadas a romperse. En este panorama, en rápida evolución, hay muy poca tolerancia para la complacencia. Abrazar la experimentación con nuevas tecnologías podrían revolucionar su empresa y la experiencia del usuario. Estimadas amigas y amigos, como vemos, los expertos de AFCOM, de Standard & Poor's, del Uptime Institute, de Omdia, nos predicen que estamos en el advenimiento de una nueva era digital a nivel global. México, sin lugar a dudas, no se va a quedar rezagado. Lo sabemos por las resoluciones que se están tomando a nivel local en el hub de Latinoamérica que representa Querétaro. Muchísimas gracias. Continuamos trabajando en más recomendaciones de los reportes especiales que nos han propuesto. Hasta la próxima.